Hola, ¿qué tal? Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a comenzar con esta clase que va a tomar al modelo tecnológico como su tema central. Ustedes ya tienen la perspectiva de haber trabajado la clase pasada con dos modelos didácticos también. Cuando hablamos de modelo, quizás una cuestión de obviedad a tener en cuenta es que estamos hablando de teoría. Un modelo es un planteo teórico acerca de cómo enseñar. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque no debemos confundir la descripción, los aspectos conceptuales que vamos a describir a lo largo de esta clase sobre el modelo tecnológico con lo que realmente ocurre en un aula. En un aula lo que vamos a encontrar son las prácticas didácticas y todo lo que nosotros trabajemos en torno a un modelo son aspectos teóricos que deberían ser herramientas para que nosotros podamos analizar esas prácticas. Esta aclaración es porque muchas veces uno tiene la tentación de tratar de traspolar el modelo al aula. Entonces tratar de decir o de ver en el aula, en una práctica docente, un modelo determinado. Y en realidad yo me arriesgo a plantearles que es casi imposible encontrar un modelo puro absolutamente en el aula, ya que cuando hablamos de modelo estamos hablando de teoría. Por eso ahora en el desarrollo de la explicación que vamos a trabajar sobre el modelo tecnológico, vamos a ser en algunos aspectos absolutamente estrictos, vamos a ser taxativos. Y esto muchas veces en el aula tiene una negociación por parte de el docente que lo que está haciendo es poner en práctica una propuesta de enseñanza. En definitiva, los modelos didácticos son planteos teóricos que nosotros deberíamos ser capaces de transformar en herramientas para analizar las prácticas áulicas. Bien, hecha esta aclaración, vamos a comenzar con algunas primeras ideas para poder entender este modelo. Lo primero que a mí me gustaría compartir con ustedes es la visión acerca de el paradigma en el cual se enmarca el modelo tecnológico a la hora de pensar el conocimiento. El conocimiento es algo que seguramente si yo les preguntara a ustedes acerca de si ustedes poseen conocimiento, si ustedes tienen conocimiento, creo que todos sin lugar a duda dirán que sí, tienen algún tipo de conocimiento, tienen. Ahora la cuestión es, pongámonos ya en una cuestión así de, de versión empirista y hagámonos esta pregunta. Si ustedes tienen conocimiento, ¿dónde lo tienen? ¿Dónde lo tienen el conocimiento? Digo ya desde una postura empirista porque el empirismo tiene ciertas características en términos de buscar la comprobación de las cosas. Y la comprobación está ligado a ciertas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de comprobar, de verificar. Y esa comprobación o esa verificación está dada a través de los sentidos. Entonces, si ustedes me dicen que tienen algún tipo de conocimiento, ustedes tendrían que ser capaces de mostrarlo, porque el empirismo necesita corroborar a partir de alguna experiencia, a partir, por ejemplo, de la observación, pero en realidad de lo sensorial en general. El empirismo se va a basar en todos nuestros sentidos.
Entonces, para este paradigma, el conocimiento es algo que se encuentra fuera del sujeto. El conocimiento está en el medio, está en todo lo que nos rodea. Y nosotros vamos a tener que ir por él. Vamos a tener que ir a buscarlo. Vamos a tener que ir a observarlo, a verlo, a tomarlo, a experimentar con ese conocimiento que está fuera de nosotros. Por supuesto, sin llegar a meternos en otros paradigmas y complicar y confundir, desde ya que nos vamos a encontrar con paradigmas que son absolutamente distintos a este, inclusive opuestos, ¿sí? Pues estamos hablando de que el paradigma está fuera del sujeto, que está en el medio, y por ejemplo, podríamos ponernos a conversar del racionalismo, donde lo que se plantea es que el conocimiento está en el sujeto. Pero bueno, no vamos a ir por ese camino. Nos vamos a quedar con esta idea de que para el empirismo el conocimiento está fuera, está en el medio. Inclusive muchas veces se trata de graficar esto como que todo sujeto es una especie de, de individuo que anda con un espejo, ¿no? A modo de de esas publicidades antiguas que se ponían a modo de sándwich en los carteles. Bueno, imagínense ustedes con unos carteles gigantes puestos delante y detrás de su cuerpo, pero que sean espejos. Entonces esos espejos van a estar reflejando todo su entorno y ese reflejo sería el conocimiento. Entonces, esta primera idea, este primer posicionamiento desde el empirismo, van a ver que cuando avancemos a reconocer ciertas características del modelo tecnológico, van a tomar mucho sentido. Porque nosotros podríamos decir, el modelo tecnológico tiene esta característica, pero además de decir cuáles son sus características, debemos ser capaces de reconocer el porqué. Y en muchos aspectos, el porqué va a estar dado en este paradigma empirista en el que se sostiene el modelo tecnológico y desde donde considera tomar la visión del conocimiento. Así que, bien, modelo tecnológico es un modelo, es una teoría que va a estar enmarcada desde el empirismo. Otros aspectos que vamos a ir recorriendo a lo largo de esta clase virtual, ustedes los pueden ver presentes ahora en su pantalla. Vamos a trabajar los sustentos. Vamos a trabajar los sustentos que serían algo así como columnas en donde se sostiene el modelo tecnológico. Lo que lo que acabo de explicar acerca del paradigma sería como su gran contexto, la cuna, desde donde vamos a reconocer la concepción de conocimiento que tiene este modelo. Ahora vamos ya a una cuestión más de carácter práctica en torno a poder entender por qué el modelo tecnológico va a proponer determinadas implicancias didácticas, que es el otro punto en el que vamos a profundizar. Entonces, tenemos primero un gran paradigma desde donde empezar a pensar al modelo tecnológico. Luego vamos a buscar ciertos sustentos o ciertas columnas que sostengan al modelo tecnológico, que lo sostengan desde su carácter más bien práctico, desde lo que van a proponer didácticamente. Por eso después hablamos de implicancias didácticas. De ahí vamos a ir a una gran cuestión que es como la esencia de este modelo, ¿no? La búsqueda de la eficiencia y la eficacia en torno a un modelo de enseñanza que de alguna forma
lo va a llevar a un posicionamiento hegemónico. Entonces vamos a hacer todo un recorrido por estos aspectos, ¿sí? El paradigma es el empirismo. Ahora nos vamos a meter en cuáles son los sustentos o columnas de este modelo. Después vamos a ver cuáles son sus implicancias didácticas. O sea, las implicancias didácticas serían, si este modelo tiene un paradigma empirista, tiene tales sustentos, ¿qué implicancias didácticas se desprenden de estas cuestiones teóricas? ¿Sí? Bien, vamos entonces a ver qué nos encontramos con los sustentos para este modelo tecnológico. Digo modelo tecnológico, pero en realidad esto vale para cualquier modelo. Todos los modelos didácticos tienen un sustento psicológico, un sustento sociohistórico y un sustento filosófico. Podríamos decir que, en términos generales, los sustentos psicológicos van a dar cuenta del alumno, de la concepción que este modelo tiene acerca de qué es un alumno, de cómo se aprende. Luego tenemos un contexto sociohistórico. Esto es muy interesante y muy importante a entender. Cuando hablamos de un contexto sociohistórico, en principio lo que vamos a hacer y lo que vamos a describir es un contexto sociohistórico en el que surge, en el que nace el modelo del que estamos hablando, en este caso el modelo tecnológico. Nosotros, por ejemplo, el modelo tecnológico en la Argentina lo podremos situar aproximadamente en la década del 60, 1960. Quizás en algún otro lugar podría hasta ubicarse décadas anteriores, porque obviamente no estamos en los 2000, donde el conocimiento y la información circula prácticamente de modo instantáneo. Entonces, este modelo tecnológico, si lo tuviéramos que situar en Estados Unidos, seguramente lo vamos a situar mucho antes de 1960. Luego, ese contexto sociohistórico le va a otorgar sentido a cuestiones que tienen que ver justamente con este surgimiento como tal y la posibilidad, por ejemplo, de ser o no hegemónico. Esto no significa que el modelo va a existir mientras que ese contexto sociohistórico se sostenga. Los contextos, tanto sociales como históricos, se podrán ir modificando, podrán ir cambiando, y el modelo didáctico podrá subsistir a partir de establecer nuevas metas o nuevas premisas que va a ofrecer a esta sociedad como posible feedback, ¿no? Porque un modelo didáctico de alguna manera es funcional a un modelo social. Por último tenemos el sustento filosófico. El sustento filosófico apunta más bien a definir en todos los modelos la finalidad. ¿Qué busca? Finalmente, ¿qué busca como meta este modelo? Entonces, seguramente en el modelo tradicional habrán escuchado o habrán leído como finalidad la iluminación, la salvación del alma, ¿sí? Una cuestión fuertemente ligada a lo dogmático, que quizás si hoy uno pensara el modelo tradicional, el modelo tradicional hoy, como todos los modelos, los tres modelos, gozan de muy buena salud, pero justamente acá surge el ejemplo que yo les quería mencionar en cuanto a lo sociohistórico. Quizás hoy el modelo tradicional
no tiene como finalidad iluminar a ese alumno sin luz, a ese sujeto sin luz, salvar su alma, pero el modelo tradicional sigue siendo un modelo que posiciona determinado saber o determinada relación en torno al saber. Entonces, por un lado, tenemos un contexto sociohistórico, un sustento filosófico que responda a un modelo, pero que su subsistencia a lo largo de los tiempos va respondiendo justamente a poder brindarle a la sociedad otro tipo de argumentos o fundamentos para mantenerse en la hegemonía. Bien, si vamos al sustento psicológico, nos vamos a encontrar con la teoría conductista. El conductismo es el sustento psicológico del modelo tecnológico. Muchas veces esto remite o lleva a algunas relaciones con respecto a cómo yo puedo entender o comprender al alumno. Entonces, si el conductismo me va a explicar, me va a dar cuenta de las características del alumno en el modelo tecnológico, yo lo que tengo que saber justamente es cuáles son las concepciones básicas de esta teoría para poder entender también al modelo. Muchas veces el conductismo tiene como ciertos conceptos que son llevados a esta cuestión de, no sé, el circular entre los alumnos, el circular como un saber. Entonces, en general, si nosotros buscamos o tratamos de pensar uno de los primeros conceptos que viene a nuestra mente en torno al conductismo, no necesariamente van a ser los conceptos nodales. Me voy a arriesgar y voy a pensar lo siguiente. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el concepto o la categoría que primero viene a su mente cuando yo digo conductismo, me voy a arriesgar a pensar que es el concepto, la idea de estímulo-respuesta. El concepto o la categoría estímulo-respuesta es una de las categorías más ligadas al conductismo, pero no necesariamente es la más importante. Porque si yo tengo que pensar qué es aprender para el conductismo, la idea de estímulo-respuesta no me contesta en su totalidad la idea de aprender para el conductismo. Para el conductismo, aprender es asociar. Entonces, el concepto central del conductismo es el asociacionismo. Por tanto, cuando nosotros hablamos de un sustento psicológico y el sustento es el conductismo, lo que estamos diciendo es que para este modelo didáctico, aprender es asociar. Ahora sí, si nos preguntamos, ¿cómo logramos eso? ¿Sí? ¿Cómo logramos que un sujeto aprenda o que un sujeto asocie? Ahí sí aparece en respuesta la categoría o el concepto estímulo-respuesta. Buscando establecer una asociación entre los estímulos y las respuestas, se aprende. Así que cuando hablamos de modelo tecnológico, estamos hablando, miren cómo ya vamos sumando distintas categorías a lo que sería el sostén teórico de este modelo. Dijimos el empirismo
nos va a dar cuenta de un conocimiento que está fuera, un conocimiento que tiene que ser alcanzado a través de los sentidos. Y ahora estamos diciendo que el conductismo aporta al modelo una visión acerca del aprender ligado a el asociar. Entonces, aprender es asociar, aprender un conocimiento que está fuera será lo que va a buscar este modelo. Después teníamos por delante el sustento sociohistórico. O sea, ¿en qué contexto sociohistórico surge este modelo? Podríamos pensar o podríamos empezar a definir el contexto sociohistórico por un contexto en el que la industria, el auge de la industria y la producción, se lleva, digamos, lo central, lo protagónico. Aparece la producción, aparece la industria, aparece la producción en serie y aparece la industria en una gran escala como siendo el aspecto que define a cualquier sociedad que se encuentra en vías de desarrollo y en vías de progreso. Por tanto, ahí empezamos a atar algunos cabos. Si el contexto sociohistórico es un contexto de carácter industrial, esto significa que la escuela debería ser un lugar donde las personas, los ciudadanos, se preparen para ese mundo de la producción, ¿sí? Un mundo donde la producción tiene ciertas características, que es esta nueva versión de la producción en serie, la producción de carácter industrial, donde hay una cinta de producción, una línea de producción, donde muchas veces el operario está poniendo un tornillo, pero no sabe ese tornillo qué función cumple o en qué objeto lo está poniendo, cuál va a ser el objeto final, porque la tarea de él es poner tornillos. Entonces, formar, capacitar, no solo en lo que hace a lo práctico, sino en lo que hace a una concepción subjetiva de individuos que se sientan parte de esa producción, parte de algo que ni siquiera ellos pueden reconocer, empieza a ser parte de la historia o lo social que se está necesitando. Digamos, uno en principio si lo plantea así, la escuela preparando a los sujetos para insertarse en el mundo del trabajo, y sí, suena fantástico, suena muy bien. ¿Quién estaría en contra de esta visión? Pero ahora sí, ese mundo del trabajo es un mundo donde se aliena a los sujetos y se les impide desarrollar algo personal, algo creativo, donde el sujeto se transforma en un engranaje más de toda esa maquinaria industrial, ahí sí estamos ante un problema. Pero el contexto sociohistórico es este. Busca y necesita mano de obra para un mundo del trabajo donde lo que surge o lo que se plantea es esta forma de producción. Sustento filosófico. El sustento filosófico, dijimos, de alguna manera lo que va a marcar es la finalidad, ¿sí? La finalidad última que persigue un modelo. En este aspecto lo que nos vamos a encontrar es con una teoría utilitarista en donde lo que se busca, justamente como su nombre lo indica, es poner por sobre todas las cosas aquello que tenga un sentido de utilidad y que tenga una finalidad de carácter pragmática.
las cosas deben hacerse con una finalidad en torno a que sirvan para algo. Y esa forma de gestar o de conseguirlo debe ser la forma más eficiente y rápida posible. Entonces, por ejemplo, a ver, cuestiones que tengan que ver con simplemente desarrollar la belleza o el placer sin una utilidad concreta y específica, estaría mal visto. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, acá el arte estaría con grandes conflictos con el utilitarismo, ¿no? Porque todo lo que uno tendría que hacer, lo tendría que hacer con la finalidad de que sirva para algo. Y cuidado, ese algo siempre orientado en torno a la producción de bienes. ¿Mm? Porque alguien podría decir, bueno, pero yo desarrollo algo con la finalidad o con la búsqueda de un bienestar personal. No, no sería la idea de esta teoría. Así que, bien, nos encontramos con sustentos que empiezan a establecer ciertas características de este modelo. El aprender es asociar, el contexto sociohistórico promueve la búsqueda de sujetos que puedan ser parte de un engranaje, o mejor dicho, sean un engranaje de una maquinaria mayor que ni siquiera puedan dar cuenta de él, y que la finalidad se vea definida por cuestiones de carácter utilitarias, pragmáticas. Bien, todo esto, todo este bagaje teórico, nos va a llevar a ciertos resultados en cuanto a lo didáctico, ¿no? Sería algo así como decir, bueno, si el modelo didáctico, tecnológico, tiene todo este sostén teórico, esto significa que su propuesta, sus implicancias didácticas, van a estar definidas por cuestiones que respondan a estos planteos teóricos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que pensar una clase, surge la posibilidad de hacerlo desde la triada didáctica. ¿Qué es la triada didáctica? Bueno, es el entrelazado de tres conceptos fundamentales para poder pensar una clase. ¿Cuáles son esos elementos? El alumno, el docente y el contenido. Entonces, si tenemos estos tres elementos, podemos hablar de una clase. Si faltara alguno de estos elementos, no sería una clase. Así que vamos a ver qué pasó dentro de este modelo, el modelo tecnológico, con estas tres categorías. Por un lado, vamos a tener los objetivos que hacen de los contenidos una especie de nexo o de puentes. Los contenidos no son lo fundamental o lo importante. Lo importante son los objetivos que yo voy a lograr a través de los contenidos. Y ustedes dirán, ¿y qué son los objetivos? Bueno, los objetivos son conductas. Conductas que los alumnos deben lograr. ¿Y por qué? Bueno, porque dentro de un modelo que plantea que el sustento psicológico es el conductismo, esta forma de establecer que alguien haya aprendido algo, que a partir de un estímulo pueda dar determinada respuesta, eso va a ser logrado justamente a través de una conducta. Una conducta que pueda ser observable, que pueda ser comprobado, y ahí aparece el empirismo. Por tanto, este modelo va a presentarnos
al campo de lo didáctico esta categoría, objetivos, pero definido de una manera central. Una de las cosas más importantes para este modelo son los objetivos, porque los objetivos son lo que los alumnos deben lograr. Los objetivos son el porqué del proceder de los docentes. Los docentes deben lograr que sus alumnos logren los objetivos. Y como les dije recién, los objetivos son conductas. Como tales, estos objetivos deben ser muy precisos, deben contar con ciertas características, están definidos por especialistas, por, digamos, la precisión que tiene que tener un objetivo para el logro de esa conducta. Por ejemplo, un objetivo siempre va a hacer referencia a una conducta y solo a una, porque si hubieran dos conductas en juego, la eficacia y la eficiencia estaría en riesgo cuando un alumno logre una de las conductas y no la otra. Entonces, en ese caso, el alumno aprobó medio objetivo, no se puede. En el marco de esta eficiencia que busca el modelo tecnológico, de ir separando, mostrando conducta por conducta a través de determinado proceso que lleva a la utilización de una técnica para poder enseñarlo, otra técnica para poder evaluarlo o corroborar que se haya logrado, los objetivos se transforman en una gran estrella para este modelo, una gran categoría, desde donde se pueden encontrar los contenidos, pero en un segundo plano, reducidos a un medio que el objetivo utiliza para que los alumnos logren las conductas. Otra implicancia didáctica, y acá vamos a pensar a los alumnos, es esta visión de los alumnos como máquinas perceptivas. Recuerden, veníamos de pensar que el contexto sociohistórico lo que busca es que cada ciudadano pueda ser un engranaje que se inserte en esta maquinaria de producción que es la sociedad. Por tanto, yo necesito estos engranajes que respondan de modo, digamos, incondicional a esta máquina mayor que es la producción y que es la sociedad, y que de alguna manera se encuentre determinada y limitada por los sentidos. Y ahí esto se articula con la visión de aprender, porque como dijimos recién cuando hablábamos del sustento psicológico, un alumno aprende cuando asocia. ¿Cómo asocia? A través de los estímulos y las respuestas. Los estímulos y las respuestas van a ser cuestiones que van a llegar al individuo y van a ser percibidas. Entonces yo necesito una máquina perfecta, una máquina que perciba esos estímulos y que pueda responder dando la respuesta adecuada siempre. Por ello, el alumno queda de alguna manera, yo diría, predeterminado por este concepto. El modelo tecnológico predetermina que sus alumnos deben ser máquinas perceptivas, máquinas que puedan recibir los estímulos que se les están brindando para que puedan responder de modo adecuado. Otra implicancia didáctica muy importante de este modelo tecnológico es
la implicancia sobre los docentes. El docente en este modelo va a quedar reducido a un técnico encargado y responsable de aplicar determinados procedimientos que de alguna manera tienen un carácter universal. Ahí vamos a llegar y encontrarnos con cierta visión también que este modelo propugna de una metodología de carácter universal, y por tanto el docente no debe ser un erudito sobre los contenidos que ya dijimos que quedaron en un segundo plano. Tampoco debe ser un gran erudito acerca de las conductas de los alumnos y del desarrollo, porque eso lo hacen los especialistas. Por tanto, está encargado solamente de aplicar técnicas. Entonces, el rol docente se reduce al aplicacionismo como aquel sujeto que, no sé, lee el manual de algún electrodoméstico, de algún aparato tecnológico, y que su única responsabilidad es saber qué botón tocar. Después, cómo y por qué esa máquina o ese elemento tecnológico logra o hace determinada cosa, está fuera de lo que podría o debería ser responsabilidad del docente. El docente es solo un técnico que va a aplicar estrategias, técnicas, algún que otro instrumento, ¿sí?, preestablecido y ya definido de manera estandarizada. Entonces, el docente es un técnico. Volviendo un poco a una mirada general de estas implicancias didácticas, entonces podemos ver que los objetivos encubren o dejan detrás a los contenidos. Acá parecería que los contenidos no tienen mucha importancia porque están al servicio de los objetivos. Los alumnos se transforman en máquinas que tienen que garantizar su capacidad de percepción. Entonces, un alumno que no pueda dar la respuesta adecuada es un alumno que no ha percibido bien el estímulo. Porque si existe un estímulo que debe provocar determinada respuesta, el alumno no la da, entonces, yo lo digo así un poco con ironía, el problemita es del alumno, porque nadie va a cuestionar el proceder técnico del docente, que su capacidad o su capacitación está en torno a aplicar una técnica que sería dar un estímulo, y el alumno tiene que dar la respuesta. No da la respuesta, tiene un problemita el alumno, ¿sí? Entonces ahí caemos también en una, digamos, secuela de estas implicancias didácticas que está en torno a la homogeneidad de los alumnos. Si no responde como todos los alumnos, ese alumno tiene un problema. Acá surgen también cuestiones muy profundas que tienen que ver con lo ideológico de este modelo didáctico, porque uno, a la luz de todas estas implicancias didácticas, claramente puede deducir un posicionamiento ideológico en torno a, por ejemplo, considerar que todo lo que ocurre fuera de la escuela no tiene que ver con la escuela, porque justamente pareciera que la escuela es capaz de cerrarse en sí misma, y el alumno que entra a la escuela no es un alumno que proviene de una familia, que proviene de una sociedad. No. Cuando entra a la escuela debe responder igual que todos.
Ahora, si viene desde una casa donde no tuvo los alimentos básicos, donde no estuvo estimulado, eso no le importa para seguir a la escuela. La escuela deja, digamos, fuera todas las cuestiones que no hacen a lo estrictamente escolar. ¿Con qué argumento? Con el argumento de tener un posicionamiento ideológico, pero en realidad es el posicionamiento más ideológico que podría existir, porque el no reconocer la diversidad y la diferencia de los sujetos hace que aparezca intrínsecamente en todas sus acciones y en sus prácticas cierta determinación en torno a quién debe seguir siendo parte del sistema, quién no puede seguir siendo parte del sistema, legitimar diferencias y desigualdades. Entonces ahí aparece una impronta de todo este modelo que en teoría no es responsabilidad de ellos, ¿sí? Ellos no son los responsables de esas diferencias. Ellos tan solo las están determinando, marcando y hasta legitimando. Avancemos con esta idea de eficiencia con la que el modelo tecnológico se vende. ¿Sí? El modelo tecnológico plantea que es un modelo que busca la eficiencia y la eficacia. Entonces ahí, teniendo esta bandera, digamos como una bandera de propaganda, uno debe preguntarse justamente qué significa esto, ¿no? Porque si uno en términos generales piensa, yo quiero un modelo de enseñanza, quiero un sistema educativo eficiente y eficaz, y uno diría que sí, pero la cuestión es eficiente y eficaz en torno a qué. Si la eficiencia y la eficacia está en torno a los costos, porque yo pienso que los alumnos son un producto, como si la escuela fuese una fábrica de planchas, entonces yo tengo que lograr una buena plancha y barata. Si yo traspolo esta versión a la escuela, estoy poniendo al alumno en el lugar de un objeto y estoy pensando que ese sujeto, ese alumno, lo debo transformar en un producto que tiene que ser barato y bueno. ¿El producto qué producto es? Es un producto que se inserte en esta sociedad de producción donde se genera riqueza para unos pocos y donde muchos que son parte de esa maquinaria de producción terminan siendo un engranaje alienado. Entonces ahí cambia la cuestión, ¿no? Porque ya no estoy buscando una eficiencia y una eficacia de manera así general o en torno a respetar a los sujetos, sino que estoy buscando una eficiencia al servicio de un sistema de producción, de una sociedad que establece diferencias entre los individuos, legitimando y haciendo responsables a los propios sujetos de esas diferencias. Si yo pienso que esa eficiencia implica rapidez, y cuando hablo de rapidez estoy pensando en los tiempos didácticos, podría decir, bueno, busco la forma en la que los alumnos aprendan a través de, no sé, una propuesta más eficiente. No, busco que los alumnos aprendan y esto se transforma o se traduce en tiempos didácticos estandarizados.
esta actividad se debe hacer en tantos minutos. Este ejercicio se debe resolver en tanto tiempo. Si un sujeto no logra resolver esto, empezamos justamente a establecer esto que yo decía antes. Legitimar las diferencias, pensar que está por fuera de las posibilidades, quitarlo de esa posibilidad de ser parte de un escalón más en la sociedad. Entonces, eso se trata la homogeneidad. Todos tienen que ser iguales. Como los sujetos no son iguales, en todo caso tratan de adaptarse y adecuarse a esos estándares, algunos los logran, otros no, la homogeneidad va a tener una herramienta muy importante dentro de lo didáctico, que es la evaluación. La evaluación estará puesta al servicio de controlar justamente todos estos parámetros que van a llevar a la homogeneidad. Entonces, este modelo busca homogeneizar o presupone, ya tiene un punto de partida desde la homogeneidad. Todos deben ser iguales, todos deben lograr determinados logros o conductas en este tiempo, y si no lo logran es porque, digamos, no están preparados. No pueden porque hay una falla, hay alguna problemática, alguna patología en él que no le permite comprender, entender, aprender. O sea, la responsabilidad no es del docente, no es de la escuela, no es de los objetivos. El problema está en el sujeto. Esto sería la visión crítica en torno a la eficiencia, ¿no? Acá, digamos, tenemos que aclarar que por un momento me corro del modelo tecnológico y casi comienzo a estar en una postura crítica hacia el modelo tecnológico, porque ellos, quienes se enmarcan en el modelo tecnológico, van a defender la idea de eficacia y de eficiencia desde una visión más bien positiva, ¿no? Porque ellos consideran que la escuela tiene que ser, al igual que una industria, eficaz y eficiente, ¿sí? Y esto implicaría pocos costos, a bajo costo, mayor producción. Es la traspolación concreta y directa de premisas de la industria a la educación. Con todo esto nos encontramos que este modelo logra tener un posicionamiento hegemónico. No todos los modelos didácticos logran un posicionamiento hegemónico. Este modelo sí, quizás por cuestiones obvias que estoy describiendo, hegemónicas en torno a establecer condiciones para la reproducción de ciertas condiciones de poder, ciertas condiciones de producción de la sociedad, ciertas condiciones de distribución de la riqueza. Todo esto, de alguna manera, va a ser la fuente para el surgimiento de las líneas críticas. Las líneas críticas van a considerar a este modelo didáctico como el punto de partida justamente a las críticas, que en su principio apuntaban a los aspectos más drásticos, ¿no?, en torno al modelo, esta ausencia de consideración de los sujetos como individuos con cierta humanidad, capacidad creadora,
procesos individuales, y por último, empezar a pensar ciertas propuestas que superen a este modelo. Así que las líneas críticas van a ser una respuesta fundamentalmente al modelo tecnológico. Y a partir de allí van a empezar también a intentar promover ideas para poder pensar la enseñanza desde otro lugar. Y simplemente dejo como para pensar las próximas clases que este modelo despierta o genera la producción de las líneas críticas, que son líneas críticas, no es un nuevo modelo. Entonces ahí hay una cuestión importante a develar, ¿sí? Las líneas críticas no proponen un nuevo modelo superador del modelo tecnológico o del modelo tradicional, sino que las líneas críticas van a proponer otras cosas que iremos abordando en las siguientes clases. Espero haber aportado alguna idea para ir pensando este modelo, que es el modelo tecnológico. Muy grato estar a través de ustedes, aunque sea de este modo virtual. Quedamos a disposición de ustedes a través de los espacios de práctico y de consulta con sus profesores. Yo soy uno de ellos, yo estoy a cargo de la comisión 3. Me acabo de dar cuenta que cuando empecé la clase no les dije ni siquiera mi nombre. Yo soy el profesor Héctor Cáceres. Era un poco las ganas ya de comenzar la clase, la ansiedad, así que se me pasó eso, pero que no es tan importante. Así que bueno, simplemente nos seguiremos comunicando de modo virtual y hagamos de esta cursada una buena cursada, poniéndole muchas ganas como ya vemos que le están poniendo. Así que tan solo me queda desearles que sigan cuidándose para que nos podamos volver a ver pronto. Así que a seguir trabajando, a ingresar a la parte de la clase práctica. Nos estamos viendo y ojalá sea muy pronto.